Oye, Mario, ¿sabes qué? En el trabajo donde yo me desempeño, la calidad es súper importante. Nosotros, por ejemplo... Imagino, sí, ¿no? Lo que pasa es que nosotros trabajamos con alimentación, ¿cachai? Y en la alimentación, la calidad es primordial. Es sumamente importante. Claro. ¿Cómo nosotros determinamos cuando un producto es de calidad? Por ejemplo, no sé, la almendra, por ejemplo, el color, la textura, el sabor, ¿cierto? Las características que trae cada producto. Y en eso es como fundamental para poder nosotros llegar al cliente y que el cliente también obviamente obtenga un producto de calidad. Claro. Claro, para llegar al cliente es importantísimo eso. Sí, porque claro. Hoy en día la gente está súper como bien minuciosa en las cosas, en todo, porque en realidad como hay tanta información en internet, en los videos, eso es verdad. Ya la gente necesita o busca lo que es de calidad, lo que es bueno, lo que es de lo mejor, ¿cachai? Porque existe harta información en internet, que muchas veces, algunas veces es errónea, pero te ayuda a saber qué es lo bueno y qué es lo que no es tan bueno. Claro. Ahora, me surge una pregunta con eso. Cuando tú me dices que es importante la calidad, y me imagino obviamente en todos esos temas la calidad es súper importante, lo que tú recibes, el producto que tú recibes, ¿ya? Y te lo pregunto por algo, voy apuntando algo. ¿Conversa o se condice con lo que el proveedor te está ofreciendo normalmente? Claro. De hecho, el proveedor, no sé, a mí me entrega decir, como certificado del producto que dice, no sé, pues el producto está en calibre tanto, tienes el color tanto, fue de la ¿cómo se llama? De la producción de tal fecha y todas sus características que a mí me dicen que es un producto de calidad. Claro. Ahora, y con lo que me llega, sí corresponde con lo que tiene que corresponde cumple con lo que te dice el proveedor. Lo que dice el proveedor, pues, exactamente. Ese es un punto súper importante, porque te cuento una anécdota a propósito de lo que tú me comentas. Tuve un profesor alguna vez de comercio exterior, ya en lo que yo estudié, que el viejo era capo para estas materias, y él nos enseñó un día y dijo: chicos, yo les voy a enseñar lo que es la calidad, ¿ya? Porque hoy día la calidad, el concepto de calidad está manoseadísimo, ¿ya? Está muy manoseado y pocos comprenden lo que es realmente la calidad en sí, ¿ya? Hablando del concepto de calidad. Y en pocas palabras, sin ondar ni adornar ni nada, él nos decía que la calidad, y es un concepto que yo no conocía, no lo tenía abordado de esa manera en mi mente. O sea, la calidad, un producto de calidad es aquel que cumple aquello que el fabricante dijo que debía cumplir. No sé si se entiende. Perfecto. Cuando un producto hace o tiene lo que el fabricante dijo que tenía que hacer o que tenía que tener, es un producto de calidad. ¿Ya? Ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿Ya? Que tenga más cosas, que tenga añadiduras, que tenga bla 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 bla, empaquetaduras de esto, bla bla bla, no lo hacen de mejor calidad, pero hoy día se vende como un producto de mayor calidad. O sea, es como que a ti las almendras te las vendan como de mejor calidad, porque vienen, en vez de venir en una bolsa de nylon, vienen en una bolsa de hilo y dentro de una caja de madera. O sea, no sé, por ponerla. Vienen guardadas en una caja de madera y en bolsas de... Esas son cosas que le agregan valor, por supuesto, pero nada tienen que ver con la calidad del producto. Entonces, si el fabricante me dice que este lápiz es azul, me va a rayar azul y no me va a fallar hasta que se le acabe la tinta, ¿diga? Y el lápiz hace eso, no importa si está hecho de oro o si está hecho del plástico más malo que puede existir, mientras el producto haga lo que el fabricante me dijo que tiene que hacer, es un producto de calidad. ¿Cachai el concepto? Perfecto. Es un producto de calidad.
Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este pequeño lugar. Y les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario de donde estén viendo, donde estén, ¿cierto? Ojalá que estén lejos, lo más lejos posible, donde sea que nos estén viendo. En nuestro anhelo, nuestro sueño. Esa es la idea. Les damos la bienvenida a este pequeño rinconcito que hemos preparado con mucho cariño. No ha sido fácil llegar hasta acá. No. Por eso estamos tan contentos, tan emocionados, ¿cierto? Costó que salga. Costó bastante, pero estamos acá. Exacto. Por fin estamos acá, ¿ya? Ha sido un camino interesante. En algún momento lo podemos ir comentando. Sí, vamos comentando todo lo que hemos vivido. Todo lo que hemos vivido antes de, ¿cierto? Que no ha sido menos. No está de más decir que esto deberíamos a lo mejor haberlo lanzado, este primer capítulo, hace varias semanas atrás, ¿cierto? Ya está más o menos listo esto. Pero por cosas que van sucediendo en el camino, ¿cierto? No lo podemos hacer, pero ya estamos acá. Eso es lo importante, nos tiene contentos, nos tiene realmente felices en realidad, ¿cierto? Sí. Para los que no nos conocen, que yo espero que sean muchos, y que cada capítulo sean más. Los que no nos conocen y nos pueden ir conociendo de poco. Mi nombre es Mario, y acá está mi compañero, mi fiel amigo Ángel, ¿cierto? Más conocido como Angel, con E. Angel. Vamos a poner ese tema un día. Está bueno, vamos a ponerlo. Así es mi compañero Angel. Vamos a estar acá compartiendo algunas cositas interesantes. Queremos compartir de la palabra, pero queremos hacerlo de una forma bien especial. Especial, y que sea bien basado en la palabra. Bien basado en la palabra. De no poner cosecha de nosotros, sino que sea ahí lo más palabra posible. A la luz de las escrituras. Exactamente, a la luz solamente de las escrituras. Ser lo más objetivos posibles en lo que vamos a hacer para que la gente que nos pueda escuchar pueda darse cuenta que realmente la cosa es como dicen las escrituras, no como decimos nosotros, no como a mí se me ocurre, ¿cierto? Exactamente. Porque si algo estamos seguros es que a nosotros nos gusta saber lo que creemos y por qué lo creemos, ¿cierto? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Exactamente. Y yo creo que todos los cristianos debieran plantearse eso. Deberán pasar por eso. ¿Por qué creo lo que creo? De hecho, desde ahí comienza ya a uno preguntarse ciertas cosas como de base de como cristiano. Pues uno le pregunta, ¿por qué tú crees en lo que crees? Y ahí uno empieza a decir, chuta, pero... Claro. ¿Por qué creo en lo que creo? Y ahí empieza uno a cuestionar. ¿Por qué crees en Dios? Exactamente. Y ahí es donde empiezan las preguntas que son interesantes. Muchas veces no se habla de eso, pero son interesantes saber y tener también la convicción de saber en qué creo. Eso es súper importante. Tener la convicción de lo que estoy creyendo, cosa que no venga una persona aquí a decirme, no, pero esto está mal. Y no, pues yo sepa y pueda defender el evangelio. Exactamente. Oye, eso es súper importante. Me gustó eso, me gusta. Porque la Escritura dice que nosotros debemos estar preparados para dar respuesta a todo aquel que pida explicaciones de tu fe. Tienes que dar explicaciones. No, en la palabra está. ¿Te fijas? Es más, las Escrituras dicen que la iglesia, nosotros somos la iglesia, somos el pueblo, dice que somos columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? Entonces, como columna, nuestra labor es mostrar la verdad, ¿cierto? Y como baluarte es defender la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, por eso es súper importante responder estas preguntas. Exactamente, responder estas preguntas. Creemos en eso, ¿cierto? Somos cristianos, no está de más decirlo. Yo creo que ya se han dado cuenta por lo poco que hemos dicho. Somos cristianos, creemos en Jesucristo, nuestro Salvador, el único y suficiente Salvador. Creemos que las Escrituras son suficientes para nosotros encontrar la vida eterna, para tener la fe y la vida eterna por medio de Jesucristo. Creemos en Dios Padre, que lo levantó de los muertos a nuestro Salvador Jesucristo el tercer día. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en todas las convicciones que tenían los apóstoles, que las podemos encontrar en la palabra, ¿cierto? Y como siempre tratamos de ser objetivos, esto lo hemos conversado muchas veces también, fuera de cámara, nosotros no nos suscribimos, yo creo que esto es importante decirlo para que la gente sepa cómo vamos a desempeñarnos. No nos suscribimos mucho a esa típica frase que se dice por ahí de repente, usted renuncie a la razón, renuncia a la lógica, ¿cierto? Yo no me suscribo a esa frase en lo personal,
entiendo sí, que a qué se Claro, apunta cuando se a qué dice se va. exactamente a qué apunta, pero no me suscribo en lo personal a eso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la razón y la lógica deben dar testimonio de la fe. Exactamente. Deben dar testimonio de la fe. Así como la ciencia debe dar testimonio de la fe, la razón tiene que dar testimonio de la fe. Al final todo eso te lleva directamente a Jesús. A Jesucristo. Todo nos lleva a Jesucristo, nos lleva a las Escrituras. ¿Ya? Así que la palabra dice que Cristo es nuestro culto racional. Está hablando de la cabecita. Sí. ¿Te fijas? Y las Escrituras también nos dicen que cuando a todo este mundo de la creación de Dios, cuando tú recién le pones a Jesucristo a esa ecuación, se convierte en un todo coherente. No, fíjate, coherente. No. Entonces, no está de más decir que a la luz de las Escrituras Dios nunca nos va a poner a creer en algo incoherente, en algo irracional, en algo ilógico, porque nada, todo lo que es irracional no es digno de credibilidad. ¿Te fijas? Y las Escrituras se pueden escudriñar y analizar desde todas las perspectivas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Perfecto. Eso es lo que queremos hacer. Y hoy día tenemos un programa muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy interesante. Muy interesante. Que también responde a una de las preguntas de en qué creo. O sea, ¿por qué creo en lo que creo? Y digamos, va de la manito con el inicio de nosotros como cristianos. Exactamente. Es un tema súper importante que hemos titulado el día de hoy como No me prediques tu evangelio. Tu evangelio. Ese tú es importante. Ese tú es importante. Tienes razón. No me prediques tu evangelio. Exactamente. Ahí está la clave. La clave de todo. Vamos a entender por qué titulamos eso así. ¿Ya? Y un tema importante porque nosotros hemos pasado por ahí también. Todos hemos pasado por eso. Y a medida que uno va escudriñando las Escrituras y se te va abriendo el entendimiento y Dios te va iluminando, sí. Muchas veces, como decías tú, surgen esas preguntas, surgen esas inquietudes, y uno tiene que abrir la mente y el corazón y reconocer que muchas veces hemos hecho mal algunas cosas, sí, ¿cierto? Y que tenemos que a lo mejor a la luz de las Escrituras cambiar muchas veces el cómo hacemos las cosas, ¿ya? De hecho, me recuerda un poquito igual en el camino de Emaús, cuando está Jesús, ¿cierto? Que llegó a estos dos. Se les apareció ahí esos personajes. A estos personajes no lo reconocieron. Y no lo reconocieron. Exactamente. Entonces, y le decían, pero ¿cómo tú no vas a estar triste por todo lo que está? ¿Cómo no vas a saber qué es lo que pasó? Claro. Y ahí les empiezan a explicar, ¿cierto? A Jesús, sabiendo que no reconociendo a Jesús como tal, porque no lo conocían. Claro. Y después Jesús mismo era el que le decía, pero oiga, pero si la palabra sale, ¿cierto? Que esto tenía que acontecer, que iba a pasar esto, y a la luz de la palabra ustedes sabían que venía esto. Exactamente. Entonces, era algo que tenía que pasar, pero no lo reconocieron. Exacto. Y estaba ahí. Y estaba ahí. Lo que ellos sabían de eso. Exactamente. Y después cuando ya se dieron cuenta que era Jesús, ¡bah! Ya no estaba. Claro, ya. Y ahí, ¿cierto? Quedaron ahí, quedaron dándose cabezazo contra la pared. Sí, exactamente. Porque sí, era algo que estaba, pero no lo quizás no lo habían adentrado bien en su mente, o no le encontraron mucho el sentido en la palabra en ese momento, claro. O antes, mientras lo leían, hasta después cuando Jesús le dijo, pero si esto tenía que acontecer, y ahí recién, cayeron, claro. Y dijeron, chuta, sí estaba todo escrito, sí estaba todo en la palabra, y no lo vimos, pues. Sepa. No lo vimos, ¿cachai? Exactamente. Y ojo que eso tiene que, cuando tú te pones un poco más, tratando como de ponerte más en los zapatos de esos tipos, sí. Tiene que haber habido un golpe de humildad en algún momento, de haberse dado cuenta de que todo lo que ellos a lo mejor sabían no era como lo pensaban, no era como lo conocían, como lo habían entendido. Claro. ¿Te fijas? Porque sí, cuando Cristo le abrió las Escrituras y les reveló todo eso, claro, igual tardaron, fueron lentos en enero, sí, pero lo entendieron igual al final. ¿Te fijas? Entonces ahí tienen que haber tenido un golpe de humildad. ¿Ya? Sí, yo creo que eso es base, es súper importante. Tanto en la vida como cristiana y también en la vida secular, que uno esté dispuesto a aprender.
¿Cachai? Porque muchas veces unas personas se quedan con, no, que esto es así, esta es la verdad y esto es lo que yo pienso, porque a mí me lo enseñaron así y así fue como yo lo aprendí, entonces así lo predico, así lo hago, así lo ejecuto. Y claro, y listo. Y listo, y así nomás. Exactamente. ¿Cachai? Y ahí, pero ahí, ¿qué pasa? Que la persona para su crecimiento, po. ¿Por qué? Porque puede ser que incluso ese aprendizaje no esté correcto, po. ¿Okay? Claro. Y que venga así el verdadero aprendizaje como corresponde y esté cerrado a las puertas a lo verdadero, a lo que es la verdad. Entonces es súper importante mantener esa humildad de poder y a veces, como dices tú, aprender. La verdad puede pasar por tus ojos, sí, po. Y uno está tan cerrado a no querer cambiar, a no querer sacar los moldes antiguos, que pasó nomás. Sí, y te quedaste y yo creo que a todos nos ha pasado en algún minuto. En algún minuto y en alguna área. Claro, que decían, chuta, a mí me lo dijeron, yo en ese tiempo no hice caso, no lo reconocí el conocimiento o lo que estaban enseñando y al final después dije, chuta, pero realmente era así. Exactamente, pues. Así nomás. Y eso es un tema que uno tiene que estar consciente porque cuando hablamos, por ejemplo, de la predicación del Evangelio, como decías tú antes, es un tema serio. Sí. ¿Te fijas? Es un tema realmente serio, es un tema que no es para llegar y predicarlo al antojo del ser humano, al antojo del predicador. Sí. ¿Te fijas? Y muchas veces pasa con el tema de la predicación del Evangelio que, digamos que nosotros con toda la buena intención, ¿ya? Porque obviamente queremos decir que es con buena intención, porque partimos de la base de que cuando uno predica el Evangelio es para que otros conozcan a Jesús. Exacto. Entonces, ahora, es la principal motivación. Por supuesto que pueden haber algunos charlatanes por ahí que conscientes hacen cambios y modificaciones, ¿cierto? Sí. Para obtener sus propios beneficios. Y la misma palabra nos advierte que eso es así. No podemos va a pasar. Claro, no podemos ocultar esa verdad. ¿Te fijas? Pero no estamos hablando de esos charlatanes, ¿cierto? Que alteran las cosas, sino que en nuestra buena intención modificamos el mensaje, modificamos la palabra, le ponemos añadiduras, hacemos innovaciones en el texto, ¿te fijas? Que no deben ir ahí. Claro. Simple, no deben ir ahí. Nosotros debemos sujetarnos, como dice la Escritura y la enseñanza, a la doctrina de los apóstoles. ¿Te por lo tanto, de los profetas y los apóstoles, por lo tanto, debemos sujetarnos al mensaje que está en las Escrituras, ¿ya? Sin aditivos, sin añadidura, y se comete mucho error a veces en la predicación, y el problema de esto es que las Escrituras dicen que el Espíritu Santo es el que convence, ¿cierto? Sí. Él es el que convence de pecado. ¿Y qué pasa si yo le añado cosas ¿qué pasa si pasa lo que hacemos muchas veces? Le añadimos cosas al mensaje de la predicación, añadiéndole otras palabras que suenan bonito y todo, pero no son parte del mensaje del Evangelio. Lo que podemos llegar a caer con eso es que la gente se convenza, pero no por el Espíritu Santo. Sino se por convenza lo que diciendo de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, y eso lo vemos mucho, no digamos que no pasa. ¿Te fijas? Porque ¿qué pasa cuando se convierten un montón de personas, empiezan a congregarse, llegan y ligeritos ya no están? ¿Por qué no están? Exactamente. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se defraudaron y se fueron? Y a veces nosotros, el liderazgo, el pastorado de la iglesia, le echamos la culpa a la persona. Es que no estaba maduro. Es que venía por los panes y por los peces. Venía por eso, entonces no andaba buscando la verdad, no andaba buscando a Cristo. Ya, pues, pero está bien, puede pasar. Sí, pues. Pero, ¿y puede pasar también que le predicaron mal el Evangelio? Puede pasar. Que llegó a la iglesia buscando los panes y los peces, porque cuando le predicaron el Evangelio, le dijeron que venían los panes y los peces en la predicación del Evangelio. ¿Me fijas? Entonces, ahí es donde ya empezamos a hilar un poco más fino. Sí. ¿Me fijas? Y no siempre es culpa de la gente, a veces es responsabilidad nuestra de cómo predicamos el Evangelio. ¿Cómo predicamos el mensaje del Evangelio? Y ahí surge la pregunta de cuál es el Evangelio que debo predicar. ¿Cuál es el Evangelio que dice la Escritura? Exactamente. ¿Cuál es el verdadero Evangelio o el que nosotros como productos, ¿cierto? Bien, tomando el concepto de calidad,
¿Cuál es el verdadero mensaje que nos dejó el Creador, ¿cierto? Que debemos nosotros entregarlos como predicación del Evangelio. Claro, ver que eso es lo que tenemos que descubrir hoy día. Exactamente. Eso es lo que tenemos que descubrir hoy día. La llave que abre la puerta angosta. La llave que abre la puerta angosta, exactamente. Ahora, para ir entrando de lleno a este tema, analicemos un problema que existe muy fuerte en la predicación del Evangelio. Normalmente, como te decía, con toda la buena intención, nosotros añadimos muchas veces en la predicación del Evangelio cosas que sí son bíblicas. Sí. Pero son verdad. Que son verdad. Porque exactamente, sí, es así. Pero que no son parte del mensaje de la predicación de la salvación. Claro. ¿Te fijas? Ese punto es súper importante entenderlo. Porque uno es la salvación y lo otro son las añadiduras que vamos teniendo, digamos, como cristianos. Entonces, ese punto es súper importante aclararlo. Sí. El Evangelio, y cuando uno predica el Evangelio, es de la salvación. De la salvación de nuestra alma, ¿cierto? Para el camino de la vida eterna. Eso. Ese es el verdadero objetivo del Evangelio. No la sanidad de la persona, no que encuentre un trabajo o distintas cosas que Dios puede hacerlo. Por supuesto que lo puede hacer, probablemente lo va a hacer, quizás no. Ahí depende de Dios, de su soberanía, de su propósito con cada persona. Pero el verdadero mensaje, lo principal es el Evangelio, y es que la persona obtenga vida eterna, que su alma tenga salvación. Exactamente. Es bueno aclararlo eso, es muy bueno aclararlo para que la gente de repente no se confunda. No estamos diciendo que Dios no quiera hacer esas cosas. Claro. Exactamente. Sino que lo que estamos diciendo es que no es parte del mensaje de la salvación. Y cuando nosotros añadimos eso al mensaje de la salvación, lo estamos contaminando. Lo estamos ensuciando, lo estamos entorpeciendo. Y podemos estar provocando que la gente no se convierta por el Espíritu. Claro. Se convierta por mis argumentos, por mis ideas, por lo que yo le estoy diciendo, por las promesas que yo le estoy sumando al mensaje del Evangelio. ¿Te fijas? Y ese es un error muy heavy que solemos cometer cuando predicamos el Evangelio. Y ojo que el Evangelio no es solamente de después de Jesucristo, sino que el Evangelio se encuentra en toda la palabra. Pero antes no se nombraba así propiamente tal como Evangelio. Claro. Sino que se abordaba de otras formas. No estaba explícito ahí el Evangelion, ¿cierto? El Evangelio, sino que estaba explícito. No estaba implícito, estaba más la idea, estaba el concepto, ¿te fijas? Y lo veíamos en todas las escrituras, desde el Génesis en adelante ya tenemos textos, Génesis en Isaías, en Miqueas, Jeremías, Isaías, en los Salmos, el rey David, ¿cierto? El Salmo 22, léanse el Salmo 22 completo y se van a dar, espectacular, les va a romper el cráneo ese Salmo, ¿cierto? Porque ahí la clave es que hay que preguntarse si David ¿pasó eso o no? Exactamente. ahí está la clave, para que puedan entender un poquito de eso. Si esos lamentos que David expresa en el Salmo 22, ¿los vivió él o no los vivió? Exactamente. Y ahí te va a dar la respuesta automáticamente. Uy, sí. Y muchos salmos más, les regalamos ese para que ustedes ahí escudriñen su casita, ¿cierto? Y hartos más, el Salmo 16 que cita Pedro en su primer discurso después del día del Pentecostés, ¿te fijas? Pero está en toda la escritura, en toda la palabra, desde el principio. De hecho, en Génesis, de los primeros capítulos de Génesis ya se empieza a revelar este secreto, este misterio, ¿cierto?, de la salvación. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? ¿Por qué es importante? Porque el mensaje, la predicación del Evangelio, la forma de predicarlo, el contenido del mensaje del Evangelio, no lo inventaron los apóstoles. ¿Cierto? No lo inventó Pedro, no lo inventó el apóstol Pablo. La predicación del Evangelio la estableció Dios, ¿cierto? Desde la eternidad lo estableció Él. Por eso es que el mensaje está en las Escrituras, desde el principio, desde el Génesis en adelante. No es algo nuevo. Y que nosotros hagamos una y otra cosa por predicar, no nos da a nosotros el derecho
de modificar el mensaje, de alterar el mensaje. Lo que conversábamos de Wesley, ¿te acuerdas? Wesley con su hermano, ¿cierto? Fundaron el movimiento metodista por la misma palabra, porque ellos eran muy metódicos y tenían formas prácticas de hacer distintas cosas muy metódicamente. Exactamente. ¿No? La misma palabra lo dice, dijera don Ramón, ¿cierto? Sí. Entonces, a pesar de que ellos eran muy metódicos y tenían distintos métodos para distintas cosas, levantaron uno de los avivamientos más potentes que se han conocido. ¿Pero por qué? Porque el mensaje que entregaban, a pesar de tener muchas formas de hacer cosas, era el mensaje correcto. Era el que está en las escrituras. ¿Te fijas? Muchos métodos pueden haber, pero el mensaje es uno. El mensaje es uno y nosotros no tenemos autorización ni darnos la libertad de modificar el mensaje. No podemos hacer eso. Sí, pues. Entonces, esa es la no, y ese es un error que yo también lo viví. También incluso parte también de mis discípulos también le enseñaba de forma errónea. Exactamente. Porque uno no, por falta de conocimiento en realidad. Porque no conocía y no entendía al final, porque a uno también le predicaron así. ¿sí? Claro. Ese fue el... Y por eso te decía al principio que es que uno va adoptando enseñanzas, ¿cierto?, de lo que uno va viviendo, pero muchas veces esas enseñanzas no son las que están basadas en la palabra. Entonces, uno tiene que tener también como la mente abierta a entender lo que es la palabra y a entender lo que es la verdad. Entonces, cuando viene alguien y te predica y te dice, esta es la verdad y está basada en la palabra, búscala, escudriñala, y uno, ¿cierto?, la busca, la escudriña y ve que es así, tiene que también tener la humildad de aceptarlo y decir, sí, pues esta es la enseñanza. Claro. O sea, así se hace. Y así fue como yo también lo entendí, pues. Porque también lo predicaba mal antes. Claro. Y obviamente uno ya se vuelve, digamos, a las escrituras y a decir, así es el mensaje. Y te das cuenta y te pasa lo de Maús, se te abren los ojos. Se te abren los ojos y te dices, chuta, estás. No sé. Exactamente. Sí. Entonces, pero necesitamos nosotros pasar por eso y darnos cuenta que muchas veces adornamos las cosas como... Y resulta que cualquier adorno que tú le pongas a las escrituras, con muy buena intención que sea, la verdad es que no suma. No suma. Todo lo contrario, resta, porque estás modificando el mensaje. Y no es necesario. No es necesario, exactamente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios añade a los que han de ser salvos. ¿Te fijas? Entonces, la cosa es simple. Y el Espíritu Santo los convence. Los convence, exactamente. Entonces, nos guste o no nos guste, necesitamos predicar el Evangelio tal como es, sin ponerle promesas que, aunque sí son bíblicas, y aunque no sí son parte, puede ser que ocurran, claro, pero no son parte del mensaje de la salvación. Porque la gente no puede conocer un mensaje distinto y acercarse a Cristo con otra intención. Porque si no, pasa lo que hemos visto. Cristianos frustrados, cristianos molestos, cristianos enojados con Dios, enojados con la iglesia. ¿Por qué? Porque finalmente nunca ocurrió lo que en la promesa de salvación que le dijeron tenía que ocurrir. Claro. Entonces no ocurrió. ¿Por qué? Porque el mensaje de la salvación no está hecho para responder a las necesidades del ser humano. Y nosotros hemos cometido el error, pero garrafal, de tomar las necesidades del ser humano y ponerlas a un nivel pero tan superlativo, ¿te fijas? Y ponemos el significado real del mensaje de la salvación casi en el piso, porque la necesidad del ser humano está por encima. Está por encima. ¿Te fijas? Entonces, el mensaje de salvación no se trata de ti, ni se trata de mí. Se trata de la obra redentora de Jesucristo. No se trata de las necesidades del ser humano, no se trata de mis necesidades, ni de nada de eso. De nada. Nada de eso tiene que ver, ni está en lo que bíblicamente, escrituralmente, es el mensaje de la salvación. La única necesidad que hemos conversado, la única necesidad que satisface el mensaje de la salvación es la necesidad ontológica del ser humano, ¿ya? Que responde todas las preguntas del ser, porque es parte de, ¿por qué vinimos? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Te fijas? Entonces, solamente esa necesidad, pero el resto de necesidades humanas, Dios se encarga de reducirlas a una sola pequeña palabra, que es la que dijiste tú en delante, añadidura. ¿Te fijas? Todo
Todas las necesidades están ahí. Están en esa pequeñísima palabra. Añadidura. No están en el mensaje de la salvación. Eso viene después. Es el proceso que viene después para adelante. El proceso, exactamente. La primera parte de la vida como cristiano es saber por qué creemos en lo que creemos. Y en este caso es saber que nosotros estamos perdidos y Jesucristo es el que nos viene digamos, a volvernos a su luz admirable. Exactamente. Y eso se llama, ¿sabes cómo se llama eso? Ese es uno de los 5 pilares fundamentales que debe tener la iglesia. 5 pilares. La iglesia, 5 pilares fundamentales que debe tener la iglesia y que debemos tener la iglesia como cuerpo de Cristo, que debemos tener todos nosotros los cristianos. ¿Ya? Eso es soteriología. ¿Ya? Pero las 5 se llaman soteriología. No, esa es una. Una de las 5. Esa es una de las 5. Uno de los 5 pilares es la soteriología. Después. Eso, capítulo siguiente. Ahí vamos a ver. Vamos a ir juntándolo. Claro, vamos de poco. Ahí tenemos uno y ahí vamos. Exactamente. Hoy día lo que estamos hablando tiene que ver con la soteriología, uno de los principales pilares que debe tener la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que es eso? Se preguntará a la gente. Vamos a desglosarlo porque vamos a ver realmente qué importancia tiene esto y de qué está compuesto esto. ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta que simplemente es la palabra de Dios la que lo compone. ¿Ya? Pero la soteriología simplemente es una rama de la teología que se centra en el estudio de la salvación. Mira, qué simple. Así de simple. La palabra suena raro, pero simplemente es el estudio de la salvación. Una palabra compuesta por términos, ¿cierto? Y palabras en griego, ¿ya? Que nos da el significado, obviamente, de lo que es. Y en el cristianismo, esto es súper importante. Es súper importante. Es la base. Es la parte fundamental. Ahí partimos. Claro, es la parte fundamental del cristianismo porque, como decías tú antes, el cristianismo parte por aquí, en una persona. Parte por el mensaje que recibe, por la predicación que le dan. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo importante de enfocarnos en el mensaje correcto, ¿ya? Y un buen mensaje, una buena predicación a la luz de las Escrituras requiere una buena soteriología. ¿Te fijas? Así que necesitamos comprender esto. ¿Y qué conlleva esto? Conlleva simplemente las cosas importantes del mensaje de la salvación. Como por ejemplo, primero, lo dijiste tú antes, estamos fritos. Sí, no podemos obviar eso en el mensaje de la salvación. Suena pesimista, suena todo lo que tú quieras. Sí. No, lo que pasa es que igual coincide con la palabra de evangelio, porque evangelio viene de la palabra evangelion, ¿cierto? Exactamente. Y es la buena nueva. Pero para uno saber la buena nueva, uno primero tiene que saber por qué esa noticia es buena. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué es una buena noticia? Porque es una buena noticia, exactamente. Le surge una pregunta, es como, oye, te traigo una buena noticia. Una tremenda noticia que te va a cambiar la vida. Pero, ¿por qué es una buena noticia? ¿Qué pasó que hay una noticia tan buena, tan grande? ¿Qué me perdí? Exactamente. ¿Acaso algo está mal? ¿Acaso algo está funcionando mal? ¿Está fuera de orden? Exacto. ¿Por qué necesito yo una buena noticia? Exacto. Y ahí es donde va el primero. O sea, somos pecadores. Tenemos que entender que somos pecadores, que estamos mal, que estamos fritos, estamos perdidos. Y parte del mensaje del Evangelio tiene que también ver la base de que nosotros partimos siendo y somos pecadores y estamos perdidos. Estamos perdidos. Es la base. Esa es la base fundamental del mensaje de la salvación. El que no comprenda ese primer punto no comprende el resto del mensaje de la salvación. No comprende el mensaje de la salvación. Y resulta que tú te encuentras hoy día a veces con cristianos de mucho tiempo que no comprenden eso. Claro. Todavía no comprenden a cabalidad lo que significa que estamos fritos. Estamos fritos no hay manera de salirse de ahí. No hay manera de ¿cómo se llama? De salir de esa posición. No hay nada que tú puedas hacer. ¿Te fijas? Y sabes tú que lamentablemente la iglesia ha caído en ciertos temas que
por amoldarse a los tiempos, ¿cierto? A la modernidad que estamos viendo, con la buena intención que hemos dicho, claro, se han ido añadiendo cosas al mensaje de la salvación para acomodar el mensaje a las nuevas generaciones. Pero es el error más garrafal que podemos cometer, porque Dios añade a los que deben ser salvos. Entonces, le guste o no le guste a la generación el mensaje de la salvación, yo tengo que predicarlo como es. Total, si la persona a la que le estoy predicando está destinada para salvación, o Dios la tiene llamada para salvación, va a recibir el mensaje. Y si no, el Espíritu Santo no la va a convencer y listo. ¿Te fijas? Pero el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Claro. Entonces, si yo entrego el mensaje correcto, el Espíritu Santo hace su pega. Sea un sí o sea un no, pero el Espíritu Santo hace su pega. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque las Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo no te respalda a ti, ni me respalda a mí. Respalda su palabra. El Espíritu Santo respalda la palabra de Dios. Entonces, si yo altero la palabra y altero el mensaje, claro, ¿el Espíritu Santo está obligado a hacer la pega que tiene que hacer? No, para nada. ¿Por qué me va a respaldar si yo alteré el mensaje? ¿Te fijas? Entonces, claro, no tiene por qué. Y necesitamos entender ese término. Me encantó ese. Estamos fritos, compadre. Estamos fritos, y esa es la realidad. Estamos en la realidad. Imagínate, Romanos 5:10, Colosenses 1:21. ¿Qué tienen en común? Dice que somos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Estábamos enemistados con Dios. El mundo está enemistado con Dios. Enemigos de Dios. Y mira, Romanos, leamos este texto, Angelino. Búscate Romanos 3:10. 10 al 18. 3:10. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños, venenos de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Imagínate. No. Romanos 3:10, 18. ¿Qué está describiendo ahí Pablo? No, pues estamos mal. Pues. Eso es el ser humano. Exactamente. Ese es el ser humano. El ser humano es sí, pues hay palabras más fuertes para describirlo. Claro, pero ya partimos de que estamos enemistados cuando somos enemigos de Dios. No podemos estar más mal que ser enemigos de Dios. Pues, estamos como en el otro lado ya, pero... Claro, entonces es que te das cuenta que si no entendemos esto, no vamos a entender la buena nueva, la buena noticia, la importancia de la buena noticia. Léete Romanos 3:23. 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Claro, en otra versión dice destituidos. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Nosotros entendemos por las Escrituras que Cristo es el reflejo de la gloria de Dios. Exactamente. ¿Te fijas? Cristo es el reflejo de la gloria de Dios, por lo tanto, cuando el texto dice que están destituidos de la gloria de Dios, estamos destituidos de Cristo. Estamos apartados de Cristo, enemistados de Cristo, ¿te fijas? Y estamos fritos. Estamos fritos. Y ahí es fuerte porque estamos apartados del que nos da la salvación. Exactamente. Y esa es nuestra condición. Eso es el ser humano. Y no podemos hacer nada al respecto. Nosotros. Nada. No hay nada que podamos hacer. Entonces, si el cristiano no entiende esto, sigue frito. Sí. ¿Te fijas? Porque va a empezar a vivir un cristianismo alterado, un cristianismo corrompido. Y toda su base va a estar torcida de ahí en adelante. Claro. ¿Te fijas? Basándose a lo mejor en las puras promesas bíblicas. Y no está, porque como decíamos al principio, ¿por qué creemos en lo que creemos? Exactamente. ¿Sí? Y no está la base ahí como sólida. Porque, y ahora vamos entendiendo que si nosotros creemos en lo que creemos, es porque realmente estábamos fritos. Y no teníamos por dónde. Exactamente. No hay nada. Nada que se pueda hacer. Entonces surge la pregunta,
La nueva pregunta. ¿Qué viene? ¿Qué pasa ahora entonces? ¿Qué pasa ahora? Sonamos. Sí, Sonamos. Y la respuesta es, sonamos. ¿Me fijas? Estamos fritos. Pero ahí viene la buena nueva. Ahí viene la buena noticia. Hay una esperanza que no depende de ti, no depende de mí. Por eso es que es una buena noticia, porque no depende de que tú y yo hagamos algo. Sí. ¿Te fijas? Es una buena noticia. ¿Te fijas? Hay una esperanza. Y esa esperanza es la gracia. La gracia. La bendita gracia. Inmerecida. Inmerecida. Nadie se la merece, ni tú, ni yo, y ni jamás podríamos ganarla con nada. Con nada de lo que hagamos. Con nada. Simplemente a Él le plació. Exactamente. Y listo. Porque Él dice, tendré misericordia de quien yo quiera tenerla. Y así un día también, por gracia, a nosotros llegó también el mensaje. Exactamente. Llegó el evangelio. Llegó el evangelio. Mira. Ya, vive. Te voy a perdonar la vida. Oye, la agarrate de los Entonces. Y por gracia, llegó el mensaje a nosotros. Exactamente. No hay otra manera. No hicimos nada. No hicimos nada. No. Su gracia simplemente. Todo lo contrario, éramos penca. Éramos penca, pues si aquí nos describieron. Sí. Romanos 3:23 nos describe a todos nosotros. ¿Te fijas? 3:10. Entonces, Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues por gracia sois salvos. Para que nadie se gloríe. ¿Te fijas? Para que nadie diga, yo fui salvo. Yo fui salvo. Claro, yo fui salvo. No, para que nadie se gloríe, porque por gracia. ¿Te fijas? El mismo texto que leíamos en delante, Romanos 3:23, si le añadimos el 24, ¿te fijas? ¿Qué dice si le añadimos el 24? Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Eso, mediante la redención. ¿Te fijas? Por su gracia fuimos justificados. ¿Te fijas? Por su gracia. Gracias. Por su gracia. Ya. Tito 3:5-7 dice, nos salvó. Uy, me emocioné. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cierto? Por el lavamiento de la regeneración y bla, bla, bla. Pero nos salvó por misericordia. O sea, por gracia. Exactamente. Gracias. Nada más que por gracia. Sí. Y es importante también saber que quizás la persona que nos está escuchando en este momento puede que no sea cristiano también, está escuchando el mensaje. Y quizás este es el minuto o es la instancia donde Dios está mostrando su gracia al oyente que no es cristiano y está llegando ahora, por medio de este video, el mensaje. Exactamente. Así que es una oportunidad cuando llega el mensaje, cuando el mensaje de la salvación llega a tus oídos, es una bendición, es una oportunidad, porque la salvación está tocando tu puerta. Exactamente. ¿Te fijas? Porque como no hay nada, la salvación está tocando la puerta. Está tocando la puerta porque no hay nada que tú puedas hacer. Sí. Pero si estás escuchándolo, es porque de alguna manera Dios está llevando el mensaje a tus oídos. ¿Te fijas? Él nos salvó. ¿Y qué viene después? Estamos fritos, no hay nada que podamos hacer, pero Él pone su gracia. Él pone su gracia. ¿Y qué sigue después? Claro, el siguiente paso sería... Ahí es algo que pudiese uno decir, esto lo hago yo porque ya está, me corresponde. Claro. Pero no es tan así tampoco. Tampoco es tan así. Tampoco es tan así. Exactamente. Sí, porque la respuesta a la gracia, al final, o sea, lo que viene después, ¿cierto? La respuesta a la gracia igual va por parte de nosotros porque es la fe. ¿Sí? Porque realmente ahí es donde nosotros decimos, yo creo. Claro. Porque me llegó el mensaje. Decidimos. Claro, como que yo decidí, yo creo, ya respondí con fe. Claro, yo sé ya, Jesús vino y murió por mí y esta es la oportunidad para poder yo salir de esa condición de estar frito, ¿cierto? Y creo en Jesús y ya pongo mi fe.
Y uno puede decir, oye, sí, pues, ay, yo decidí creer, yo decidí creer. Yo quise creer, yo decidí. Claro, exactamente. Yo puse la fe. Yo puse la fe. Pero tampoco es así, pues. ¿Por qué? Porque la fe no es por nosotros, no es de nosotros. Claro. Sino que Dios dice que Él dio una medida de fe para cada uno. Por lo tanto, la fe que nosotros tenemos no es por nosotros, sino que es dada por Dios. Dada por Dios. Entonces, ahí uno va entendiendo por qué el mensaje también viene desde el Génesis. Exacto. Porque desde ahí comienza también, y Dios también dio una medida de fe para cada uno. ¿Para qué? Para también creer en Jesucristo. Exactamente. Nos dio todas las soluciones. Todo. O sea, como hizo el plan completo, el pack. Así está. Exactamente. Así está. Porque hasta lo que tenemos que poner nosotros, supuestamente, ya lo puso él en nosotros. Para que nosotros pudiéramos creer en él. Ya por eso es súper importante apegarse bien a las escrituras en el Evangelio. Exactamente. Porque está todo el mapa ya hecho. Está hecho. Está hecho y hay que seguirlo al pie de la letra y eso es todo. Exactamente. Está todo hecho. Está todo hecho. Es más, si tú te alineas a lo que dice la palabra, es parte de las doctrinas. Sí. ¿Te fijas? Y las doctrinas ya están escritas. Sí. Las doctrinas ya las entregó el Señor. En cuanto a doctrina, Dios ya no tiene nada más que decirnos. Nada. No existen doctrinas nuevas, contemporáneas, ni nada. No existen. Están las doctrinas acá. Y se acabó. Igual el Evangelio también. El Evangelio está acá y se acabó. Y listo, se acabó. Ese es el mensaje. Exacto. Tenemos que tener nuestra fe en Cristo, la respuesta, fe que Él ya nos dio a cada uno de nosotros. Tenemos los textos, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, ¿cierto? Que lo conocemos eso. Sí. Sino que dio a su Hijo para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí. Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, ¿cierto? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, eres salvo. Sí. O sea, hay una respuesta, ¿ya? Hay una respuesta. Nuestra fe, ¿en qué está fundamentada? En la resurrección de Cristo. En la resurrección. Cristo murió, pero resucitó. Se levantó de entre los muertos. Glorificado. Glorificado. Vamos a hablar de eso en un episodio. Sí, en un episodio, sí. Sí, vamos a hablar de eso. De Cristo glorificado. Uy. Oh, sí. ¿Cómo es posible? Mira, vamos a dar un spoiler. ¿Cómo es posible que pueda cumplirse en los seres humanos lo que Jesús dijo? Ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice. Dale. Buena pregunta. ¿Cómo es posible? Para el siguiente capítulo. ¿Cómo es posible? Vamos a hacer el próximo capítulo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe. Por la fe. Por la fe en Jesucristo. Somos justificados por esa fe, pero esa fe la puso Él. Exactamente. Una locura. Por lo tanto, hay uno que hice yo. Exacto. Nada. Por eso es que la palabra, cuando dice por la locura de la predicación del Evangelio, hay una locura. Esto es una cosa súper loca, pero es necesario que la conozcamos tal como es. ¿Fijas? Y cuando tú pones la fe, entre comillas, ¿cierto? Claro. Cuando tú respondes a esa gracia, poniendo tu fe en Jesucristo, lo que decía el texto, eres justificado. Viene el paso. Eres justificado. Eres sacado de ese destino frito, de esa olla de aceite hirviendo, y sales de ahí. Sí. Y estás ya en otra condición y Dios te ve de otra manera. Sí, yo cuando entendí igual ese concepto, esa palabra, hoy fue bien revelador porque igual me llegó fuerte porque uno como que al principio yo no le entendía mucho el tema de la justificación, de que son justificados, porque no entendía mucho la palabra. Claro. Pero después entendí que al final, en simples palabras, ser justificado delante de los ojos de Dios es que somos vistos por Él mismo, ¿cierto? Él nos mira con ojos como si fuéramos personas justas. Exacto. Justas. Y yo dije, wow, a pesar de todo lo malo que soy, a pesar de todo lo que pude haber hecho en mi pasado, o lo malo que seguimos siendo, a los ojos de Él somos vistos justos. Como justos. Y eso hoy es súper fuerte, te llega y es como que no lo merezco para nada, pero Él, con su amor, nos ve como justos.
como justo. Es maravilloso. Es que mira, esa es la importancia, por eso, Angel, de predicar el evangelio como es. Porque cuando tú predicas el evangelio así, puro, sin añadirle nada, ni siquiera cosas que puedan ser bíblicas, como dijimos, claro, sino que tal como es, estás predicando la verdad. Es poderoso. El mensaje en sí es poderoso. Y es la verdad, sí, y la verdad te hará libre. Por eso es que la verdad te hará libre. Sí. ¿Te fijas? Ahora lo que tú dices tiene un fundamento súper importante, que creo que lo hemos conversado alguna vez. Hay una cosa que de repente nosotros los cristianos ignoramos, y es que Cristo, y podríamos un día hablar de esto, solo de esto, porque es un tema bien amplio. Dios tiene un solo hijo. No tiene unigénito. Nosotros decimos, somos hijos de Dios, claro, porque nos volvimos hijos por algo. Fuimos adoptados, ¿cierto? ¿Te fijas? Injertados, como dice Pablo, ¿cierto? En el árbol. Entonces, pero Dios tiene un solo hijo. Antes de la creación del mundo, cuando no existía ningún ser humano, ya había el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios tiene un solo hijo, no más. No más. ¿Te fijas? Las demás somos todas criaturas. ¿Ya? Por eso que, como dices tú, claro, es el primogénito. Claro. Perdón, es unigénito. El unigénito. Es el unigénito, dice la palabra. ¿Te fijas? Pero después que nos salvó y nos redimió, ¿te fijas? De que nos sacó de la paila de aceite hirviendo, de que pusimos la fe, después de que nos justificó, como dices tú, entonces Cristo se volvió el primogénito, el primero de muchos. ¿Te fijas? Wow. Entonces, ¿cuál es la implicancia de esto? Es que esto es súper potente, porque hay que entender que como Dios tiene solo un hijo, no más, solo un hijo, al tú estar justificado, cuando Dios pone tus ojos en ti, es porque Él ve a Jesucristo. Es porque Él ve a su hijo en ti. ¿Te fijas? Entonces Él dice, yo tengo un solo hijo, y cuando veo al ángel, veo a mi único hijo. Veo a mi hijo Jesucristo cuando veo al ángel. ¿Te fijas? Cuando veo al Mario, veo a mi hijo Jesucristo en él. Entonces, sigue siendo, en términos técnicos, por decirlo de alguna manera, sigue siendo el único. ¿Te fijas? Pero que por gracia, esa unigenidad se transforma en primogenitura. Claro. En el primero de muchos. ¿Te fijas? Entonces, así es donde nosotros podemos decir que somos hijos. No porque seamos hijos, sino que porque Él nos ve como Jesucristo. De hecho, la palabra dice que no podemos llegar al Padre si no es por medio de exactamente. El único camino. Y somos justificados por Él. ¿Te fijas? Entonces, es la importancia tremenda de no salirnos de las Escrituras, de no arrancarnos de lo que nos dice el texto. ¿Te fijas? Y claramente, bueno, podríamos seguir avanzando con unos pasos porque el paso final, a lo mejor dentro de lo que conlleva todo lo que es la soteriología y la salvación, ya finalmente el proceso de santificación, ¿ya? Sí. En donde cada uno de nosotros ya es nuestro caminar con Dios, es ya morir al viejo hombre, como dice la palabra, es entender esta doble naturaleza, ¿ya? Y de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y comprendiendo también el mensaje inicial que estábamos perdidos y Jesús nos salvó. Entonces ahí también uno comienza a vivir el paso de santificación de una manera distinta porque tú sabías que estabas ahí perdido, po. Entonces que haya llegado la salvación a tu vida por gracia y ni siquiera fue una decisión tuya ni nada tuyo. Es como que realmente te comienza ya a verlo, uno comienza a ver el camino del cristianismo, ¿cierto? Ya de manera distinta. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la implicancia de entender esto, de no alterar el mensaje, de no alterar el mensaje correcto? Dijimos que el mensaje está en toda la Escritura de principio a fin, no lo inventó los apóstoles, ni siquiera los profetas, fue lo que Dios estipuló. ¿Te fijas? Por lo tanto, por eso es que las Escrituras se atreven a decir. Por eso es que Pablo se atrevió a decir, ¿cierto? Incluso hasta meterse él en el mismo saco, en caso de lo que veíamos en Gálatas 1.8. ¿Qué dice Gálatas 1.8? Dice, más si aún nosotros, dice él. Aquí Pablo no está refiriéndose solamente así como a los seres humanos, nosotros las personas, no. Claro. Él está apelando a su autoridad de apóstol.
a su autoridad apostólica. Más si aún nosotros, apóstoles de Jesucristo, ¿cierto? O un ángel del cielo, ¿ya?, os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Te fijas? Wow. Sea anatema. Entonces, ¿es un tema menor? No. No. ¿Es para preocuparse? ¿Es para, a lo mejor no preocuparse, pero es para atenderlo? Para ocuparse, Sí, claro. para ocuparse, sí, exactamente. ¿Te fijas? Sea anatema, Mm. sea maldito, sea Claro. condenado, sea excomulgado, dijeran otros. O sea, Sí, pues. anatema conlleva todo eso. Es Bueno. hay apartado Sí. de la congregación, apartado, echado afuera. ¿Te fijas? Eso, apartado, destrucción. O sea, de hecho, en la palabra original, ¿ya? En el texto original, la palabra anatema tiene una intencionalidad incluso, ¿ya? Que no se puede expresar con una traducción. Y tú sabes que un tema muy interesante, a lo mejor lo podríamos tocar igual un día. Estamos armando el año, ¿ya? Entonces, anatema es un término que en las escrituras hay muchos términos que no tienen una traducción, que no se pueden traducir así, tal cual. O sea, tienen una traducción gramatical, pero no tienen una traducción etimológica. ¿Te fijas? Entonces no se puede traducir el espíritu de la palabra. Claro, no hay completo, cómo traducirla. Claro. Exactamente. Entonces no hay una traducción etimológica, solamente una traducción gramatical. ¿Te fijas? Entonces, si tú dices anatema, anatema conlleva muchas cosas. Normalmente uno lo traduce gramaticalmente como maldito, condenado, pero conlleva muchas otras cosas más. Entonces, la palabra anatema lleva consigo una intención de que te vaya mal para siempre, de que seas destruido el resto de tu vida. Eso es, lo lleva la palabra. Pero ¿cómo lo dices? ¿Cómo dices todo eso en una palabra? No se puede. Claro. ¿Te fijas? Pero en el término original, si tú dices anatema, a las personas que conocen el término saben todo lo que conlleva. ¿Te fijas? Pero es importantísimo. ¿Te fijas? Porque Pablo dice le pone la importancia también ahí. Claro, si el que predica otra cosa, el que altera el mensaje, el que enseña el mensaje de salvación de otra manera, con otros aditivos, sea anatema. Así de simple. Vale. Así de simple. Entonces tú podrás decir, bueno, pero si yo igual lo predico y hago todas esas cosas y la gente se convierte. Bueno, ahí habría que entrar a analizar el fruto, como la durabilidad del fruto, ¿cierto? Del mensaje. No, y como decías tú, pasa que hay cristianos frustrados, porque al final su base no era la que correspondía. Por eso es que es tan importante el tema del evangelio, porque de ahí parte la vida del cristiano, de ahí parte es como el inicio, entonces tiene que ser bien cimentado. Tenemos que saber en qué creemos y por qué creemos, en quién creemos. Exactamente. Y sabes tú que a mí me ha tocado lidiar con mucha gente. Bueno, yo creo que igual tú igual discipulas y llevas años igual trabajando con gente. Normalmente la persona que menos avanza y menos crece es ese que dice que está lleno de fe, esperando que Dios haga algo. ¿Fija? Claro. Ese es el que menos avanza, es el que demora más en salir de un problema, demora más en sanarse, demora más. Yo te he contado, a mí me ha tocado trabajar mucho con muchachos metidos en drogas, y el que más le cuesta y menos sale de las drogas es el que dice, no, si el Señor me va a sacar, yo confío. Entonces va los domingos llenos de fe, va a sus reuniones, pero el resto de la semana sigue teniendo su vida normal, ¿te fijas? Pero es que está lleno de fe y cree que algún día el Señor le va a hacer algo, lo va a sanar. Esa al final es una fe, porque la fe sin obra es muerta, por lo tanto, esa es una fe muerta. Exacto. Porque no estaba obrando o digamos, practicando, de cierta manera, poniéndola en práctica la fe que está profesando. Digamos. Exacto. Entonces, cuando una persona, imagínate, cuando una persona, sea con el problema que tiene, sea ya, pongámonos en un muchacho drogadicto, a más no poder, o en cualquier otro problema, pero cuando conoce el mensaje de salvación tal como es y comprende realmente en su corazón que está frito, claro, que está perdido, que no hay forma de salir de ahí, ¿te fijas? Muchacho, ¿qué te va a decir?
Cuando realmente se convierte y el Espíritu Santo lo convence por la palabra, ¿ya? No por mis aditivos, no porque, oye viejo, si el Señor te va a sanar, ven a la iglesia, conviértete, recibe al Señor, si el Señor te va a sanar, Él te va a sanar, Él te va a sanar, tranquilo, si te va a sacar de la droga, Él es milagroso, es poderoso, te va a sacar de la droga. Claro, estamos diciendo cosas que son verdad, pero que no son parte del mensaje de la salvación. ¿Te fijas? No son parte, así de simple. Pero cuando la persona comprende el mensaje y entiende que está frito y que Dios lo sacó de ahí y que ahora está justificado y entiende todas estas cosas que hemos dicho, el muchacho, ¿qué te dice? Te dice, viejo, es que a mí me ha pasado. Me dice, viejo, es que, ¿qué es salir de las drogas? ¿Qué es dejar todo esto? Si no es nada. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Si me tengo que encerrar en una pieza 2 semanas, un mes, a una puerta con llave, da lo mismo. ¿Por qué? Lo hago feliz. Porque soy salvo. Porque el Señor me sacó del infierno. De mi condición. Claro. Sí. Dios me sacó de la paila hirviendo. Entonces ahora, sí. ¿Qué más me va a costar a mí salir? ¿Cómo no voy a querer salir de las drogas? ¿Cómo no yo? Aunque Dios no haga ni un milagro, ahora yo quiero dejar todas estas cuestiones. Y esa es parte de la santificación. Claro, exactamente. Parte del camino quiero de la dejar santificación. Sí. Por eso que yo te decía, que cuando uno entiende bien el mensaje al principio, después el proceso de santificación no es tan pesado como para las personas que no entienden el mensaje principal. Y aunque a veces, porque a veces no es fácil, pero se logra cumplir la palabra que dice que lo vives con gozo. Exactamente. Lo vives con gozo, lo vives con alegría, lo vives feliz, aunque sea complicado, claro. O aunque Dios no te dé, porque incluso Pablo oró cuántas veces a Dios para que le quite ese aguijón que dice que le dolía en su carne, y Dios nunca lo sanó, nunca. ¿Te fijas? Pero no por eso dejó de predicar, no por eso dejó de ser cristiano. Nunca. Porque su fe no estaba puesta en eso. Exactamente, y a pesar de eso fue el apóstol más, a mi parecer, a lo mejor algunos no opinarán lo mismo, pero a mi parecer fue el apóstol más potente de todos los apóstoles. ¿Te fijas? A pesar de que Dios nunca lo sanó. Entonces, cuando tú entiendes esto, te das cuenta que para un drogadicto, su problema más complejo no son las drogas. ¿Te fijas? Sí. Para una persona que está en una enfermedad terminal o que está en una situación de dificultad, de cualquiera sea la complicación, ¿fíjate? El que nos puede estar escuchando piense, si sea cristiano o no es cristiano, piense en la situación más compleja que puede vivir. Yo te digo, para esa persona, lo más difícil no es esa situación, no es tu enfermedad, no es tu sanidad, no es tu problema económico, no es pues, cualquiera que sea. Tu problema realmente no es ese. Tu problema es que estás frito. Estás frito. Sí. Y que no hay nada que puedas hacer para salir de ahí. Entonces, a menos que llegue la gracia. A menos que venga la gracia. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a decirte a llevarte un evangelio que ponga superlativamente en tu corazón la solución a tu necesidad humana? Sí. ¿Cierto? No puedo, porque no es parte del mensaje. No puedo, y esto es importante que nos entiendan. No estamos criticando lo que Dios puede hacer. Dios puede sanarte, puede hacerlo. Pero ese no es tu problema más importante. No es el problema más importante, porque no es parte del mensaje de la salvación. Y ahí comprendemos la buena nueva. Comprendemos la buena nueva. Y es más, yo me atrevo a decir, Ángel, a lo mejor algunos pueden no estar de acuerdo conmigo, pero cuando hacemos eso, predicamos un evangelio que se llama Evangelio de la Prosperidad. ¡Oh, qué terrible! Van a decir algunos. Claro, qué terrible. A mí me lo han dicho, me lo han dicho. ¡Oh, pero cómo se te ocurre decir que nosotros predicamos el Evangelio de la Prosperidad! Pero si está en nuestro lenguaje, seamos honestos. Lo que pasa es que a lo mejor tú no sabes lo que es completamente el Evangelio de la Prosperidad. Tú crees que es una sola cosa. Solamente relacionado a la plata. Claro, pero cuando tú entregas un mensaje de promesas y promesas y promesas y las haces, las relacionas a la salvación, estamos mezclando peras con manzanas y estás predicando un mensaje de prosperidad. ¿Te fijas? Entonces, el Evangelio de la Prosperidad. Exactamente. Yo no puedo llevar un mensaje de salvación
con promesas que el Evangelio es uno. bíblicas. El Evangelio es uno. El Evangelio, Claro. exactamente. Y a pesar de que cuando nosotros como cristianos, después, ¿cierto? De pasar, ¿cierto? Digamos, de estar fritos a pasar a ser hijos de Dios, Dios probablemente va a hacer muchas cosas, muchos milagros en nuestra vida y van a hacer cosas maravillosas, como lo ha hecho con nosotros, y probablemente lo va a hacer con todos los cristianos, porque es así, Dios hace las cosas, pero no es el mensaje del Evangelio, No es el mensaje de la salvación. Eso es lo que queremos dejar claro. No es el mensaje de la salvación. Nosotros no podemos llevar promesas bíblicas y hacerlas vinculantes al mensaje de la salvación, sí, porque no lo son. De hecho, en la palabra hay varios versículos donde entregan el mensaje de salvación, ¿eh? Varios. De hecho, en Hechos hay un montón. De hecho, probablemente ahí los vamos a poner ahí en la pantalla. Sí, las predicaciones, todas las predicaciones de los apóstoles, de las primeras predicaciones de la iglesia primitiva, ¿te fijas? Y todos coinciden. Tienen una sola línea, sí. Claro, exactamente, una sola coherencia, una sola narrativa. Te fijas, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, reconocer a Dios como tal, la condición de pecaminosidad del hombre, lo que hemos estado hablando todo este rato, la reconocen. Usted lea ahí en su casa los textos que vamos a compartirle, ¿ya? Y todos coinciden. Todos coinciden con la misma línea. La necesidad de arrepentirnos. De hecho, ¿cuál fue el primer mensaje cuando partió esto? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí. ¿Te fijas? Arrepentidos. O sea, la necesidad de arrepentirse. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estamos fritos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Te fijas? Sí. Entonces, la obra redentora de Jesucristo por medio de la resurrección de Él, ¿cierto? La fe, que es lo que decías tú, la fe que nosotros tenemos, que es la respuesta a esa gracia, que es una fe prestada más encima, ¿no? Sí, exacto. Es entregada por Él. La promesa del Espíritu Santo, la promesa de la vida eterna por medio de esto, ¿cierto? Wow. Entonces, son las cosas. Son el lineamiento, sí, el lineamiento del Evangelio. ¿Qué cosas tienen en común? Eso. Todas las predicaciones de los apóstoles, eso. Y todos a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras. Es más, si tú eres más detallista, te vas a dar cuenta que en las predicaciones de los apóstoles, ¿ya? Ellos mencionan muchos textos del Antiguo Testamento. Ellos mencionan la historia, los profetas, que David, que Moisés, y empiezan. ¿Por qué hacen eso? Y volvemos a lo que dijimos al principio. Porque ellos se sujetaron a la doctrina bíblica. Sí. Y el mensaje de la salvación viene desde el Génesis, como dice. O sea, que nosotros leamos en el libro de los Hechos, que los apóstoles, cuando predican el Evangelio, citan el Antiguo Testamento y textos muy antiguos y a los profetas, ¿cierto? Como hizo Jesús con los de Maús, ¿cierto? Que desde Moisés en adelante les explicó dónde las Escrituras hablaban de él. Que nosotros leamos eso en la Escritura nos confirma lo que hemos estado diciendo todo el rato. Que es que el mensaje de la salvación no lo inventaron los apóstoles, lo estableció Dios desde el principio de los tiempos. Y así ha permanecido durante todo el tiempo. Hasta acá. Solamente con ese mensaje tú te aseguras de que la persona que recibe el mensaje, si es que lo acepta, está siendo convencido por el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Sí. Es la única manera. Es la única manera de entregar un mensaje, como dijimos al principio, usando el mismo término que mencionamos al principio, entregar un mensaje que sea objetivo a la luz de las Escrituras. Porque si no, si nosotros le añadimos, el mensaje se pone subjetivo, porque no sabemos si la persona se está convirtiendo por lo que yo le estoy diciendo o por el Espíritu Santo. Entonces, es todo subjetivo. Puede que sea que sí, o puede que sea que no. Hay probabilidades. Probabilidades que sí, probabilidades que no, queda todo en el aire, subjetivo. Pero si nos ceñimos a las Escrituras, a la doctrina de los profetas y los apóstoles, y entregamos el mensaje tal como debe ser, y la persona se convierte, podemos tener seguridad de que así va a ser. Y si es que algún día se va, bueno, rechazó el mensaje. ¿Te fijas? Como dice la palabra. En algún momento, porque la palabra dice, muchos apostatarán de la fe, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Renunciarán a la fe. Pero bueno, ese es otro tema para otro capítulo. ¿Ya? Pero lo importante es que entendamos. Esa es la llave. Acá. La llave que abre la... ¿Conclusión? La puerta angosta.
La llave que abre la puerta angosta de la predicación. Exactamente. Mira que muchos son llamados y pocos son escogidos, y uno solo es el camino que lleva a la salvación. Y uno solo el mensaje. Exactamente. Que nos abre la llave a la puerta angosta. Y como tú decías, y con esto ya vamos, yo creo ya vamos a ir terminando. Exactamente. Como tú decías en delante, el mensaje de nadie llega al Padre si es que Él no se acerca a Él. No me eligieron ustedes, los elegí yo, dice la palabra. Exactamente. Por lo tanto, como no hay nada que tú y yo podamos hacer, quiero cerrar con esta reflexión que hiciste tú en delante. Como no hay nada que yo pueda hacer, como no hay nada que tú puedas hacer, para que la salvación llegue a nuestras vidas, porque no depende de mí ni de ti, solamente de Dios, solamente del Padre. Cuando en alguna oportunidad en tu vida este mensaje llega a tu puerta, llega a tus oídos, significa una sola cosa. Significa que el Padre está llamándote. Que el Padre, puedes creerlo o no, pero significa que el Padre te está llamando. Significa que Cristo está poniendo su gracia en tus manos, en ti, y tú tienes que dar una respuesta a esa gracia. Nosotros dijimos que esa respuesta, en el caso positivo, es la fe. Y fe ya tienes, porque a todos se nos dio fe. Exacto. La pregunta es, ¿vas a creer en Cristo? ¿Vas a creer en lo que hemos dicho hoy día? Porque, insisto, si el mensaje está llegando a tus oídos, entendiendo que no hay nada que tú puedas hacer para que seas salvo, quiere decir entonces que Dios está trayendo salvación a tu casa. ¿Tú lo quieres creer o puedes no creerlo? Nosotros hoy día te decimos que la llave que abre esta pequeña puerta está tocando tu casa. Exactamente. Está tocando tus oídos. Así que, Ángel, ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Maravilloso. Esperamos que se haya entendido. Pronto nos vamos a ver en el próximo episodio. Tenemos capítulos muy interesantes. Hay harto ahí para... Estamos ya trabajando en eso. Estamos ya trabajando en eso. Así que nos estamos viendo pronto. Nos vemos en los próximos días. En el siguiente capítulo. Un abrazo. Chao, chao. Nos estamos viendo. Chao.